contacto el actual presidente del Gobierno con usted, reclamando algún apoyo personal, familiar, político para él? Primero aclaro que no era presidente de Gobierno, no, bueno, ni siquiera secretario general, ¿no? Pero en cualquier caso, no. Quería hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos. Ayer usted asistió a la declaración del señor jefe teniente coronel Balas. Han decidido... ¿A qué cree que se debe? Señor letrado, y con el respeto de la sala, yo ayer, sinceramente, asistí, con todo mi respeto, asistí a la lectura de una novela de ficción propia de los premios Felipe Trigo. Aquí la testigo de Estrella Gordillo afirmó que usted apoyaba a la corriente contraria a Pedro Sánchez. ¿Esto es así? Sí, a Susana Díaz. Badajoz, por tanto, yo creo que tiene un aval judicial importante. No se trata de que esta señora se haya empeñado, por cierto, señora a la que también tenían ganas Santos Cerdán y Leire Díez. Por tanto, bien estaría haciendo su trabajo, entiendo. Discúlpame, esto que dices de los jueces es muy interesante porque primero esta causa llega al juzgado por unos recortes de prensa de un pseudosindicato de extrema derecha. Y una denuncia hecha por Podemos, Silvia, también, ¿eh? Sí, sí, pero digo, cuando el sindicato de extrema derecha, pseudosindicato de extrema derecha, va donde el juez con esos recortes de prensa falsos, ya cuando llegan y lo analiza la jueza, ya hay otro que le levanta dentro de instrucción uno de los delitos. Y es cierto lo que dice Maite, es que lo han avalado bastantes jueces, ha llegado al juicio y justo cuando ha comenzado el juicio, el juez le ha quitado uno de los delitos. Dice, pero si ha prescrito. Efectivamente. Digo, y los jueces, efectivamente, Maite, que citas y que han seguido, que han velado, digamos, por la limpieza del proceso, ¿no se dieron cuenta de todo esto? Pues no lo sé. Yo lo que sé, efectivamente, es que a lo mejor esto no tiene trascendencia penal. De ayer, el teniente coronel Balas también destacó un mensaje del hermano del presidente del Gobierno, para él determinante de por qué cree que ese puesto había sido creado para él. Y es que el mismo día que comenzó el proceso de selección, David Sánchez preguntó por el alquiler de una casa en Badajoz. El mensaje es: hola, estoy buscando un alojamiento estable en Badajoz por unos meses. Me voy a trasladar a Badajoz capital y me está costando encontrar la casa que me gustaría. Parece que ya lleva tiempo buscando. Esto, Jordi, a la UCO le parece determinante para asegurar que esa plaza estaba entregada al hermano del presidente del Gobierno. Es que, insisto, lo que a la policía le parezca determinante no es algo que nos interese en materia judicial. La policía siempre va a ver indicios racionalísimos de criminalidad contra alguien que está investigando. ¿Por qué? Porque tiene lo que se llama en psicología el efecto túnel. Es decir, ellos empiezan una investigación y tienen un objetivo y creen que hay un culpable. En este caso el culpable sería David Sánchez, que sería el favorecido por la plaza esta que se adjudicaría. Y entonces, a partir de ahí, es como si solamente vieran ese objetivo. Es decir, tienen, insisto, ese efecto túnel. No es un nombre mío, es un nombre técnico, ¿no? Y claro, ver cualquier otra alternativa les es imposible a cualquier investigador. Si es una cosa que pasa también cuando se investiga en ciencia, pues yo que sé, por ejemplo, el tratamiento contra una enfermedad, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, te centras solamente en eso y no ves lo demás. Entonces, claro, es que andar preguntándole al investigador que por qué ha concluido eso y no sé qué, no, es que no le tenemos que preguntar sobre conclusiones, es que es absurdo. Usted me va a contar pues su historia, la que tenía desde un principio. Hombre, a lo mejor sí que es relevante para ver que efectivamente en la investigación pues había un prejuicio desde el principio y un prejuicio de criminalidad. A lo mejor para eso sí que es relevante, pero para otra cosa, desde luego no. La UCO, para mí es preocupante. Que lo diga un jefe de la policía no tiene por qué ir más allá, porque luego tiene que pasar por el filtro de un juez, de un tribunal, de una sala, etc. Pero es que las veces que se ha escuchado, se infiere o se deduce, son expresiones que, en fin, que no pueden llevar a la culpabilización de alguien si no hay más testimonios, indicios o pruebas, porque ya estamos en juicio oral y deben ser pruebas. No valen inferencias ni deducciones. Entonces, en ese sentido, veremos a dónde llega esto, pero si no hay una prueba directa de que ha habido un nepotismo claro en la creación de una plaza concreta en la Diputación, si se inventó o no se inventó una plaza o se saltaron los criterios establecidos por concurso para la ocupación de esa plaza,
etcétera, no valen deducciones ni inferencias. Yo creo que esto me parece que hay que asumirlo simplemente por respeto a lo que debe ser un proceso judicial, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un testimonio de un responsable policial. Pero digo que sirve para el otro porque, que no recuerdo quién lo habéis apuntado, Elsa, que es que en los casos que estamos debatiendo y sobre los que discutimos a diario, hay mucho de todo esto. Y bueno, y ya sabemos que ahora mismo los tiempos tal como se organizan, sobre los focos de atención, sobre lo que debe ocupar la conversación, etcétera, bueno, pues a la hora de distinguir lo que son indicios, lo que son pruebas, lo que son deducciones y lo que son acusaciones fundadas, pues el problema es que por el camino se puede llevar por delante reputaciones de todo tipo. Y es verdad que la sensación que impera cuando se observan diferencias en el trato, en la velocidad, en los procesos de unas causas y de otras, pues es preocupante, debería ser preocupante en términos del crédito de la justicia. A mí lo primero, yo no tengo ese respeto que siente Maite por el teniente coronel Balas a lo largo de su trayectoria, no lo tengo ese respeto por muchas cosas que ha dicho Silvia y por otras. Segundo, sigo creyendo que de verdad en este país, a pesar de lo que está pasando con el caso que yo lo veo claro de Lawfare contra el hermano de Pedro Sánchez, seguís sin entender lo que pasa en las contrataciones de todas las diputaciones de España de este país. Y me vais a decir, no importa, eso está igual de mal. No, habrá que cambiar un procedimiento. Y un procedimiento en el que yo creo que se habría que juzgar a alguien porque todos los casos son iguales. La Diputación de Almería, por favor, miren ustedes las personas que se han contratado con todos estos sinvergüenzas del caso Mascarillas. Les invito, les invito a ustedes a conocer lo que está pasando en la Diputación de Vizcaya. Lo digo porque unos son el PNV, otros son el PP, otros son el PSOE. Es decir, el procedimiento de contratación de las diputaciones provinciales es lamentable desde que yo tengo constancia hace más de 3 décadas. Yo les aseguro a ustedes que quien entró a ser el jefe de comunicación de la Diputación de Salamanca fue porque tenía más enchufe que los otros candidatos. Quien entró, es que les puedo decir persona por persona. Y no se me ocurre que estas personas tengan que verse ante un tribunal, porque en todo caso, primero, habría que juzgar a quien decide crear una plaza ad hoc. Aquí se está juzgando, María José. Para que se está juzgando sobre todo, y tú lo sabes muy bien, al hermano de Pedro Sánchez. El señor Gallardo, por ejemplo. No tiene sentido, ¿vale? Es más, han ido por él mucho después, cuando llega a ser presidente Pedro Sánchez. No hubieran ido por él si Pedro Sánchez no hubiera llegado a lograr ser presidente. Ni siquiera el líder del Partido Socialista. De verdad, miren ustedes cómo están los procedimientos de contrataciones hoy en las diputaciones. Eso que estás denunciando, que me parece muy pertinente que lo hagas, no hace mejor este caso. Y luego, este señor, David Sánchez ahora, al que yo, por cierto, no conocía de nada cuando se abre todo este procedimiento, ni había oído hablar jamás de él en mi vida, pues he tenido un poco de... Este señor ha recibido ofertas de trabajo antes y después de un nivel nacional e internacional increíbles. Y tenía que terminar en la Diputación de Badajoz que gobierna el Partido Socialista. Donde le diera no había la gana. Otro sitio. Pero por favor, Maite, no puedes decir eso. Entonces tú no puedes trabajar en una ciudad, en un puesto público, porque tengas un hermano que es que en este momento es una persona denostada totalmente en el Partido Socialista. Denostada. Hombre, por favor, no digáis esto, por favor. A ver, una cosa, vamos. No digáis, ¿cómo que denostada no? Por favor, la sombra del señor Sánchez todavía era importante en el Partido Socialista. Es que no podemos quedarnos callados ante estos casos. Digo que como está Jordi Nieva, que me estará diciendo qué raro que Silvia no recuerde que aquí lo que se está juzgando es que hay quien dice que a este señor le han enchufado, con lo cual habrá que ver dónde está la prueba de que a este señor le han enchufado, ¿no, Jordi? Es que si no, lo que estamos haciendo es, yo creo que pervertir el debate. Oiga, este señor dice que le han enchufado y que lo enchufó este señor. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Son culpables? Tienen una pena, ¿no? Sí, y ahora mismo ya sabemos que el delito de nombramiento ilegal está prescrito, con lo cual, sinceramente, ¿dónde está el enchufe? Es que no lo acabo de entender. Es que además, normalmente cuando se produce un enchufe es de alguien muy influyente, porque no estamos hablando de cualquier plaza, ¿no? De alguien extraordinariamente influyente. De verdad que a alguien le parece influyente. Haciendo un poquito de memoria, que tampoco cuesta mucho. Un expresidente de un partido político que acaba de ser defenestrado, pero con violencia, que todos vimos por televisión, ¿no? Y que era un don nadie en aquel momento. ¿De verdad que eso es un enchufe? Pues oiga, a lo mejor sí, ¿no? Pero alguien tendrá que explicarlo, porque de verdad
que cuesta mucho creerlo desde una perspectiva medianamente racional, pero bueno, doctores tiene la Iglesia y jueces tiene la justicia, ¿no? Por tanto, ya veremos a ver qué es lo que concluyen los jueces. Secretario general e iba a ser presidente del gobierno un tiempo después. Por tanto, a mí me parece que todo esto no es inocente, Joan. Con lo cual, políticamente yo creo que tiene su importancia y penalmente lo veremos. Yo no lo sé. Porque eso lo tienen que decidir es cierto en la audiencia. Que la persona que declara, ¿no?, cuando dice que tenía un currículo muy extenso y tal, le dijeron cuál es el proyecto, cuál era su proyecto para esta plaza, y ella al parecer dijo que era un proyecto que estaba en un esquema, en un folio por las dos caras, según ha trascendido en no le hicieron ninguna pregunta en sus declaraciones. Para que pusiera en valor su trayectoria. Ella lo contó ayer. Sí, que si no lo cuento yo no estaba ni concursé. Y luego también un poco por enmarcar, porque es cierto, ¿no? Y Jordi Nieva siempre nos dice, no, es que esto son investigaciones policiales y tal. Estamos hablando del teniente coronel Balas, un miembro de la UCO. Él está... Lo cierto es que bueno, él está al frente de distintas investigaciones, Jordi. Está en la del hermano del presidente del gobierno, está en la de Leire Díez, está en la del fiscal general del Estado. Por supuesto, todo el respeto, ¿no?, decía Maite, como investigador, pero es que ha cometido errores de bulto. En el caso del fiscal general del Estado, cortó una conversación que cortando sobre Pilar Rodríguez, ¿no?, que estaba en la fiscalía, que claro, cortando esa conversación daba la sensación que de alguna forma estaba implicada. Pero claro, cuando se descubre toda la conversación, es que la señora había ido al oftalmólogo y le decía el otro compañero, vuelve pronto que te necesitamos, pero Balas se quedó con vuelve pronto que te vamos a necesitar. Y claro, el teniente coronel Balas, seguro que lo recuerdan, cuando declaró en el Tribunal Supremo por el caso del fiscal general del Estado, es este miembro de la UCO que cuando dice, oiga, la UCO no realiza investigaciones prospectivas, arranca la carcajada de todos los presentes allí en ese juicio. Es que quiero decir, porque muchas veces, Jordi, es importante también conocer la relación de los investigadores, de los investigados y también de un historial, digamos, de ciertos errores en la investigación que puede tener una persona como el teniente coronel Balas. Y que los protagonistas sean siempre los mismos y que además coincidan en las mismas fechas, toda una acumulación de informes. A mí esto es lo que más me está sorprendiendo estos días, ¿no? O sea, esta acumulación en las últimas 3 semanas de casos que claro, que la única forma de unirlos es la política. Es que no hay otra, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero no hay más investigaciones dentro de la UCO. O sea, ¿cómo es posible que se hayan acumulado tantísimos informes con el mismo trasfondo político en las mismas fechas? A mí eso me parece llamativo, por lo menos, ¿no? O que al menos quizás sería acreedor de algún tipo de explicación, y lo dejo aquí simplemente, ¿no? Porque me llama la atención, naturalmente, ¿no? Ahora, luego el tema este de cortar por aquí, cortar por allá, bueno, es que eso lamentablemente es un clásico de los informes policiales. Yo, vamos, cuando doy mi clase siempre les digo que cuando sean abogados, a mis alumnos, ¿no?, que exijan las conversaciones íntegras, porque es muy habitual que, bueno, que para favorecer la comodidad de fiscales y jueces, pues la policía selecciona los trozos que son relevantes. Oiga, no, yo me quiero defender. Es decir, deme la conversación entera y ya el tribunal, los fiscales y los abogados de la defensa seleccionaremos lo que tengamos que seleccionar, pero deme la conversación entera y, sobre todo, vuelvo a insistir una vez más porque es muy importante, no me haga relatos, no me diga lo que ha pasado. Eso es misión de jueces y fiscales, no es misión de policías. Dígame lo que ha pasado. Su misión es simplemente recoger esos WhatsApps, recoger esas conversaciones, recoger esos datos, pero no me ponga la línea de puntos. Eso no lo haga, porque además luego van a los tribunales y les hacen declarar sobre ese relato que dices, oiga, no, es que usted no está aquí para eso. Usted está aquí para decirme en qué circunstancias recogió esos vestigios. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué dijo que esto era importante para investigar? No hacer un relato, naturalmente. Los indicios de las inferencias, Jesús. Bueno, lo comentamos al principio, es un testimonio del jefe de la UCO y es libre digamos, de pronunciar sus deducciones como le parezca oportuno. Pero a mí sí me llama la atención que las expresiones que ha ido reiterando sean, se infiere, se deduce, el único que podía ser
era... A mí esto me recuerda también lo de la sentencia del fiscal general de fue él o su entorno, ¿no? A mí estas expresiones me parecen preocupantes porque no me ofrecen la solidez que debe ofrecer una culpabilización de alguien, y más en una causa penal, que ya se ha dicho que yo hasta el momento no encuentro motivos para que esto haya seguido la vía penal. En los días anteriores se han ido desmontando acusaciones de las que, o digamos indicios de los que se habían utilizado para esa acusación de que se creó una plaza en la Diputación expresamente para el hermano de, como tú bien has dicho, de quien no era ni presidente y estaba en vísperas de ser secretario general, y además, también es un matiz importante, no era Miguel Gallardo precisamente del ala sanchista, por decirlo así. Al contrario, estaba en otra sensibilidad distinta dentro del PSOE. Es decir, bueno, se han ido desmontando cosas y se hacen inferencias, deducciones, que ya veremos si tienen algún sustento o se van desmontando también. Habrá que esperar. Por cierto, me matiza una abogada que constantemente decimos se creó una plaza. Y me envía además lo que es el documento del concurso. No era un contrato laboral de alta dirección que además no está sujeto ni a indemnización y se termina cuando se decide que se termina o si no cumple a lo largo del tiempo las obligaciones que tiene un contrato laboral de alta dirección, porque son cosas distintas. Y bueno, simplemente lo digo porque es verdad que utilizamos, y yo mismo, el término de se creó una plaza, presuntamente, y se dice no, están las bases, está el puesto, están las características, y no es exactamente eso. Última hora en Extremadura, porque acabamos de asistir a uno de los momentos de la mañana. Es David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, que acaba de llegar a la Audiencia Provincial de Badajoz. Lo ha hecho en torno a las 9:10 de la mañana en ese coche que están viendo. Y decíamos que hoy es un día clave porque el hermano del presidente del Gobierno va a declarar. Y va a declarar después de que declare otro acusado en esta causa, el exsecretario de Organización del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que vamos a empezar a declarar ya prácticamente en cuestión de minutos. Juanra. Sí, eso es. El primero en declarar, como dice, será el que fue líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y también presidente de la Diputación Provincial cuando se produjo esta supuesta contratación irregular de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, que será el segundo en comparecer, y después de que lo hayan hecho en estos últimos días, desde el lunes, 42 testigos. Así comienzan hoy, por lo tanto, las declaraciones de los 11 acusados. El primero, como decimos, será Miguel Ángel Gallardo y le seguirá David Sánchez. Entre los 11 acusados también responsables políticos de la Diputación Provincial y otros cargos de la institución provincial. En la jornada de hoy vamos a ver de qué manera las defensas reconducen su estrategia después de que ayer hubiese un giro de guión por la declaración del teniente coronel Antonio Balas de la UCO, que apuntaba directamente a Miguel Ángel Gallardo como impulsor político de la contratación de David Sánchez. Como decimos, un giro de guión que llegó después de que en los días anteriores los testigos, funcionarios de la Diputación, desinflasen esa hipótesis al asegurar que todo el proceso de creación de la plaza y de contratación de David Sánchez respetó todo el procedimiento normativo, mientras que los directores de los conservatorios redujeron a rumores sin identificar esas impresiones que tenían sobre ese supuesto enchufe. Mientras aquí a esta hora, en las puertas de la Audiencia Provincial de Badajoz, miembros de Hazte Oír, una de las acusaciones en el juicio, protestan bajo el lema "no es fango, es corrupción", en alusión a los numerosos casos que rodean al presidente del Gobierno y al Partido Socialista. Como nos decía Juanra, prácticamente la totalidad de los testigos habían desinflado esas acusaciones contra el hermano del presidente del Gobierno, hasta que ayer llegó el teniente coronel Balas y declaró delante del juez. Y Balas señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo como creador de la plaza que desempeñó el hermano del presidente. ¿En qué se basa? En esto. Ese cargo de puesto directivo no nace en el área de cultura. Nosotros entendemos que debe estar en un nivel superior, con una capacidad política. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Este teniente coronel Balas es también el que está llevando el caso de Leire Díez. Entonces ayer se puso delante del juez y dijo, mire, es que se creó un puesto para el hermano del presidente.
que dependía de la sección de Cultura, pero que no lo pidió Cultura. Así que tuvo que crearlo alguien superior. Y él une la línea de puntos y dice, Miguel Ángel Gallardo. ¿Qué os parece, Joan? Bueno, pero es que no era un puesto para el hermano del presidente. Es que el presidente no era presidente en ese momento. Eso es. Básicamente, ¿cuál es la relevancia política de estar investigando un asunto de un ciudadano particular que resulta que después su hermano fue nombrado presidente de gobierno? ¿Cuál es la relevancia política? No estaba ni en la secretaría. No era ni secretario general, era un apestado, un señor que estaba en un taxi por ahí, en un coche dando vueltas por España. En el caso en que hubiera sido cierto que un presidente de la Diputación se hubiese inventado un puesto para este particular, cosa que en sí es fea, tiene ninguna relevancia política. Porque el presidente del gobierno actual no pudo haber influido desde su cargo para pedirle un favor político a este señor con respecto a su hermano. ¿Qué estamos haciendo con este ejercicio de desnudismo político como el que estamos viendo con 42 testigos? Yo cuando estaba viendo lo que ha ocurrido estos días pensaba, si mis antiguos socios de mi empresa en la que yo he trabajado fueran llamados por un juez para hablar sobre mí, yo no salgo tan bien como está saliendo este señor de las opiniones de todas estas personas que están siendo llamadas. Yo no salgo tan bien. Es más, estoy seguro que hay un socio que diría que yo he matado a Manolete. ¿Qué relevancia política tiene esto? ¿Qué ejercicio de desnudismo político tiene esto? ¿Cómo se puede estar haciendo de aquí, de todo este tinglado, un análisis político con respecto al comportamiento del presidente del gobierno cuando no era presidente del gobierno, cuando no era secretario general del Partido Socialista? ¿Por qué estamos haciendo una investigación, por cierto, que la propia policía, el propio director de la UCO dice en otro sumario, que era una investigación prospectiva y malintencionada? Eso es un tema que tendremos que analizar. Ahí sí que es interesante analizar el tema del caso Leire y del informe de la UCO al respecto. El propio exdirector de la UCO dice, esta es una investigación que nos ha salido a nosotros, a la Guardia Civil, prospectiva y malintencionada. Eso sí que lo tendríamos que estar averiguando. Se está desnudando la vida de un ciudadano particular que ha tenido la mala suerte de que luego a su hermano, años después, le nombran presidente del gobierno. Por favor. Sí, voy a ir antes con Jordi Nieva, sí, claro, ahora mismo te voy a dar paso. Claro. Maite, Jordi Nieva, buen día. Gracias. Que no te había saludado todavía. ¿A ti qué te parece cómo ha realizado esa inferencia el teniente coronel Balas? Digo, porque esta es la inferencia básicamente que es la que sustenta la investigación policial. Bueno, a mí me parece la típica inferencia policial, incriminatoria, que bueno, sostiene una hipótesis, por otra parte, pues absolutamente previsible que la hiciera quien la hizo, porque confirma su propio informe y eso, a ver, no es que sea este caso, es que es lo que hace la policía en cualquier juicio, es decir, les citan a declarar. Muchas veces, sinceramente, no sé para qué, si al final lo que hacen es leer el informe que han hecho y luego en el juicio pues ratificarlo. Bueno, aquí quizás lo ha ratificado con un poquito más de literatura, teniendo en cuenta el caso del que se trata, pero bueno, ahí se ve claramente cómo la policía realmente, su misión no tiene que ser hacer conclusiones. Esa es labor de fiscales y jueces. La labor de la policía es recoger vestigios, recoger datos, ¿no? Porque claro, cuando empiezan a juntar los puntos de sus vestigios, pues ves que se van siempre a la opción más desagradable para la presunción de inocencia. Y eso es justamente lo que no podemos hacer los juristas ni en general los ciudadanos, es decir, no respetar ese derecho fundamental, ¿no? Por tanto, a ver, lo que ayer hizo el teniente coronel, vamos, para mí era completamente previsible, pero bueno, tampoco creo que tenga una tremenda importancia para los tribunales. Hay que recordar muy claramente que la ley de enjuiciamiento criminal expresamente dice que el testimonio de un policía no vale más que el testimonio del resto. Y si lo dice es por algo. Lo dice justamente porque sabe la ley, lo sabía ya en 1882, que evidentemente se le tendía a dar como más crédito
a lo que dice una autoridad. Pues no, no lo tiene. Es un testimonio como el de cualquiera. Y hay que atender, por supuesto, a todos los que ha habido antes, y también hay que atender a la situación fáctica que existía en el momento del nombramiento, que era justamente, aquí estamos investigando, ¿ha habido un enchufe o no ha habido un enchufe? Oiga, en aquel caso concreto resulta que el supuesto enchufe pues es que no era ya ni presidente del gobierno, sino que lo acababan de defenestrar con violencia de su partido, con lo cual, pues, en fin, yo creo que todo eso no puede pasar, no puede ser indiferente para la sentencia. Maite. Sí, naturalmente. Estos son los informes y la impresión. Lo importante es que se está juzgando el enchufe. El motivo por el que fue enchufado, ellos sabrán si era porque era el hermano del presidente o por otra naturaleza de su relación. Eso lo tendrán que explicar ellos. Ellos van a declarar esta mañana y podrán explicar las razones. Bueno, pues que es el kit de la cuestión. Pero que en cualquier caso eso nos da igual, que eso a nosotros nos da igual, porque lo que se está juzgando es si se produjo o no el enchufe. En Badajoz, en Almería, en Salamanca, como decías, es que se investigue en todos lados. Es que yo estoy a favor. Que ni siquiera estoy a favor de que se investigue. Se pueden juzgar, son los procedimientos que tienen las diputaciones, que igual hay que cambiarlos, pero pues ni siquiera hay que cambiar el modelo, pero si se produjo el enchufe, que se juzgue. Que no, que son los procedimientos de la Diputación, de todas las diputaciones de España, que no es que hubo un enchufe directo, que es el procedimiento que a lo mejor es mejorable, pero no es un enchufe directo. Pero que hay una serie de jueces que han considerado que el procedimiento es ilegal. Pero bueno, esto no es un juicio buscando si ha habido o no ha habido enchufe, esto es un linchamiento inmoral de un ciudadano particular que tuvo la mala suerte de que años después a su hermano le nombran presidente del gobierno. Mala suerte esto para él, es desde un luego. linchamiento. No es un juicio buscando si el procedimiento es adecuado o no es adecuado, si se hizo bien o se hizo mal. Porque además, cuando vayan a descubrir si se hizo bien, el fiscal tendrá que decir que además el delito de haberse comprobado va a estar prescrito. Yo también he visto en el juicio jornadas que le han ido mejor a las defensas y jornadas que le han ido peor, ¿no? Porque, de hecho, creo que fue el primer día cuando los 3 directores de los conservatorios declararon que el hermano del presidente iba a trabajar, que dirigió varias orquestas, que hizo actividades que fueron además muy beneficiosas para la provincia y escuchamos también ahí a uno de los testigos, que era el autor del famoso correo en el que citaba como asunto el hermanísimo, decir que, que eso era un rumor que él no sabía a quién atribuir, ¿no? Es decir, hemos visto durante las distintas jornadas del juicio momentos más favorables y menos favorables a las defensas. Yo lo he dicho desde el principio, creo que lo llamativo de este caso es que sea un caso penal. Es decir, en todo caso, si estuviéramos hablando de una irregularidad en un proceso de contratación, de un puesto de libre designación, por cierto, de la Administración, eso significa que tiene un margen de discrecionalidad, en todo caso sería una vía contenciosa administrativa, pero no una vía penal. Eso es lo llamativo de todo este asunto, ¿no? ¿Por qué ha terminado como un caso penal algo que, que desgraciadamente, por cierto, está a la orden del día, en todo caso, y que ni siquiera, por ejemplo, a los directamente afectados les motivó gran recurso, ¿no? Porque la candidata que también se presentó y que se quejó de que, que no hubiera recibido el puesto, pues le preguntaron que por qué no había ido más adelante, ¿no? con un recurso y contestó esta mujer porque no le iba la vida en ello. Si no le iba la vida en ello a los directamente afectados, ¿por qué el caso termina en la vía penal, ¿no? Bueno, pues yo creo que son preguntas en torno a este caso que son procedentes. Sí, es verdad que el juicio empezó muy bien, luego se torció un poquito, ¿no? Yo creo que los dos testimonios más contundentes han sido precisamente el que mencionaba Elsa, el de la directora, que de ayer, y el de hoy, el del teniente coronel Balas, que han sido quizá lo más contundente. Yo siempre he pensado, y lo he dicho aquí muchas veces, que este es un caso muy frágil. A mí siempre me ha parecido que es un caso un poquito forzado. Y voy a dejarlo ahí, no quiero ser más intenso, pero siempre me ha parecido un caso un poco forzado. En todo caso, vamos a ver mañana, porque yo creo que es muy importante la declaración de los dos, de cómo se defiendan y de cómo rebatan los argumentos de la acusación. Yo creo que mañana efectivamente va a ser el día clave. Tercer titular de la noche. Hoy tenemos por fin acuerdo entre PP y Vox para gobernar juntos en Castilla y León. Acuerdo que ha tardado 2 meses y medio en llegar y que contempla... Que tú le tienes mucha manía a las inferencias, lo sé, pero te recuerdo que a veces las inferencias son las conclusiones que vienen de un proceso lógico que viene de evidencias. A veces las inferencias vienen de evidencias. No digo que sea este caso,
No digo que sea este caso. Simplemente digo que inferir es colegir algo y que tú puedes colegir, pero si estás colegiendo muchas cosas, si no fue cultura, fue el presidente. Si fue el presidente, fue para hacer un favor. Si hizo un favor, fue... digamos, son unas cuantas inferencias... Sí, te entiendo perfectamente, pero porque siempre que salen las inferencias, sé que tú, o sea, que no te gustan las inferencias. Aparte de las inferencias, me gusta la diferencia. Y yo tengo una diferencia siempre con Javier García Vila para matizar cualquier cosa que yo haya dicho. Era simplemente por un toque de un poco de sentido del humor. Vamos a ver, yo creo que efectivamente el juicio de David Sánchez está siendo una especie de montaña rusa, ¿no? Empezó muy bien, luego se torció un poquito. Yo creo que quizá la intervención más contundente hasta ahora ha sido la de hoy, la del teniente coronel Balas, que es el que ha investigado en muchos correos, en miles de correos, y que él afirma que no viene de cultura, sino que viene del ámbito previo, que es precisamente Miguel Ángel Gallardo. Todo esto habrá que demostrarlo, pero es verdad que posiblemente de todo lo que hemos escuchado hasta ahora es el testimonio más concluyente, entre comillas, de que fue un puesto creado específicamente para una persona, ¿no? No una plaza, como muy bien ha matizado Jesús, sino un puesto, un cargo. Por eso yo creo que va a ser muy importante escuchar mañana los testimonios de Gallardo y de David Sánchez, que yo creo que tienen la oportunidad de explicarse muy bien y de desmontar esta aseveración del teniente coronel Balas, que fue el jefe de la operativa que estudió esos correos. Yo creo que va a ser muy importante y posiblemente definitivo lo que escuchemos mañana. ¿Qué infieres tú? Un gran debate es el de las inferencias. Es cierto que la clave está en la cadena, ¿no? En la evidencia, en claro. Cuántas, cómo alargas la cadena, ¿no? Para concluir también algo. Se puede inferir de procesos puramente especulativos. O sea, también, ¿no? Las inferencias vienen de las dos partes, de especulaciones o de evidencia. En el derecho penal se suele decir que se trata de que no exista una posibilidad alternativa igualmente válida, ¿no? Para que sirva una inferencia. Es decir, que no haya otra alternativa que pudiera ser, ¿no? Importante para analizar las inferencias. Sí, es que eso es importante. En el caso del fiscal general era importante, porque sí había explicaciones alternativas que no se quisieron tener en cuenta. Eso es la clave, por seguir, ¿no?, con el sentido del humor, el camino de las inferencias acaba en Gila. Alguien ha matado a alguien. Exacto, sí. Bueno, trataremos de no llegar al absurdo. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Sí. No, yo sobre el juicio de David Sánchez, ¿no? Sí. Yo creo que hoy efectivamente no ha sido un buen día para la defensa, pero también creo que ha habido otros días buenos para las defensas. Y de hecho, yo destaco también el testimonio de los 3 directores de los conservatorios extremeños, ¿no?, que declararon que David Sánchez no solo iba a trabajar, sino que hizo buena labor en ese puesto, ¿no?, que fue importante para la comunidad, los proyectos que creó, de una orquesta joven, que dirigió otras orquestas. Es decir, que hubo un trabajo, ¿no? O sea, que esto es importante, porque al principio también, por cierto, utilizo tu término, el fogonazo de la declaración inicial de David Sánchez, sí, ¿no? Se dio a entender que no iba a trabajar, porque, ¿no? Sí. En esa declaración aparentemente se demostraba que no conocía dónde estaba su puesto de trabajo. Bueno, es que los 3 directores de los conservatorios han declarado en este juicio que fue a trabajar y que su labor fue importante allí. O sea, lo digo porque a la hora de hacer las inferencias pero la propia, tomemos todas las cuestiones. Pero ya no solo por los 3 directores de los conservatorios, por la propia declaración de David Sánchez. Si retrocedemos, no sé si son 3 o 4 minutos, con esa filtración, que da la impresión de que ha sido interesada, porque nos pone la parte donde se culpabiliza más presuntamente al hermano del presidente del gobierno, pues si se retrocede, no sé si son 3, 4 o 5 minutos, no más, en la propia declaración, él dice por qué plazas entraba a su plaza, por qué calles entraba, y solo en el tercer despacho alternativo que le dieron ya se había perdido. Digo, por inferir otro dato al respecto. Sí, pero efectivamente las personas que estaban debajo de él, ¿no?, que son los directores de los conservatorios, insisto, declararon que sí trabajó. Yo reitero que este caso no creo que tenga una materia penal. O sea, en todo caso, si estuviéramos hablando de una irregularidad administrativa, de un supuesto enchufe, ¿no?, que por cierto es absolutamente común en la administración española, por no hablar de la empresa privada, ¿no? O sea, en todo caso sería una cuestión contencioso administrativa, pero no penal. Y a mí me parece llamativo que este caso haya escalado a un asunto penal,
Porque, de hecho, las personas directamente afectadas por esta situación, es decir, otra de las candidatas que se presentó también a este puesto y que no lo ganó, porque lo ganó David Sánchez, renunció a hacer casus belli del asunto, ¿no? Y cuando fue preguntada en el juicio, contestó porque que no le iba la vida en ello. Es decir, si a las personas directamente afectadas no les iba la vida en ello, ¿por qué el caso termina como una materia penal? Bueno, a mí esto simplemente me resulta sorprendente. No te voy a preguntar qué infieres o cómo infieres que ha escalado o por qué ha escalado una causa penal. No te voy Exacto, no lo voy a inferir, no voy a hacer la deducción. Yo he expuesto los hechos y que lleguen a sus conclusiones los espectadores. Y sobre todo por lo que decíamos antes, que esto comienza por un incremento patrimonial, o sea, la denuncia se produce por un incremento patrimonial que luego en la investigación creo que es la propia UCO lo desmonta porque ve que confundieron las acciones con el valor de las acciones. Bueno, lo tuvo que desmontar el banco. El banco, Esta era de todas las causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez, efectivamente era la que parecía que tenía menos visos de prosperar, pero estamos ya en el juicio. Yo creo que mañana es un día clave con esos dos testimonios, tanto de Gallardo, a quien hoy apunta directamente el teniente coronel Balas, como que él fue el que creó este puesto a medida, que él mismo dijo en ese Consejo de Gobierno, como recordabas tú antes, que efectivamente se creó por su iniciativa, y del propio hermano del presidente del Gobierno, que podrá explicar las casuísticas, la trazabilidad de los hechos que le atribuyen. Y después pues estará visto para sentencia y veremos cuál es el resultado. A mí solo me queda, digamos, un ruego o una esperanza. Después de este caso, ya debería haber pasado antes, pero después de este caso es de desear que se ponga el mismo celo, que se utilice la misma lupa, los mismos aumentos o el mismo microscopio para analizar todos los casos de enchufe. Afecte al hermano del presidente del Gobierno o al hermano del presidente de la Junta de Andalucía o a la hermana del presidente de la Junta de Andalucía o a la pareja de cualquier presidente de la comunidad autónoma. Digo, o a por poner las cosas. O cualquier imputación, digamos, porque aquí se han puesto muchas lupas, una lupa de muchísimo aumento. Vamos a ver si a partir de ahora también se emplea el mismo celo para investigar casos que puedan resultar similares. Más asuntos. Caso Plus Ultra. Las joyas guardadas en una caja fuerte en el despacho de Zapatero fueron posiblemente el asunto del que más se habló al desvelarse el sumario. Ahora el magistrado Calama ha pedido tasarlas en una conocida joyería de Madrid, que se encargará